40 minutos. Ni uno más. Ni uno menos. 4 personas. Absolutamente solas. No en una isla desierta, no en un submarino, no en una cueva sellada al mundo. Sino detrás de la luna. En el único lugar de todo el sistema solar cercano donde ninguna señal de radio puede alcanzarte. Donde la Tierra desaparece por completo tras el horizonte de otro mundo, como si nunca hubiera existido. 40 minutos durante los cuales, si algo hubiera ido mal, nadie en la Tierra lo habría sabido. Nadie podría haber ayudado. Nadie podría haber escuchado ni una sola palabra. 40 minutos de un silencio que ningún ser humano había experimentado en 54 años. Y cuando la señal regresó, cuando Houston volvió a escuchar sus voces desde el otro lado del mundo lunar, el piloto Victor Glover transmitió algo que ningún instrumento podría haber capturado jamás: islas de luz. Valles que parecen agujeros negros. Si hubieras dado un paso en uno de ellos, caerías directo al centro de la luna. Es sencillamente fascinante. Esto no es ciencia ficción. No es una película. Esto ocurrió el 6 de abril de 2026. Y lo que aquellos 4 seres humanos vieron, sintieron y trajeron de regreso cambia algo profundo en nosotros, aunque todavía no sepamos con exactitud qué. Me llamo Alex, y esto es Viajeros en la Eternidad. Hoy vamos a vivir esta misión desde el primer rugido del cohete hasta el último chapoteo en el Pacífico. Vamos a entender qué vieron los astronautas en la cara oculta de la Luna, por qué esas imágenes ya están reescribiendo nuestra comprensión de la geología lunar, y qué significa todo esto para el destino de nuestra especie entre las estrellas. Suscríbete. Ahora empecemos. Para entender de verdad por qué la misión Artemisa 2 sacudió al mundo, primero hay que comprender la magnitud del silencio que la precedió. Un silencio de más de medio siglo. La última vez que un ser humano contempló la superficie lunar desde un ojo de buey fue en diciembre de 1972. La misión Apolo 17. El comandante Eugene Cernan y el especialista Harrison Smith pasaron poco más de 3 días sobre la superficie, recogieron más de 110 kilogramos de rocas y recorrieron en el rover lunar más distancia que cualquiera antes que ellos. Smith, que era geólogo, insistió hasta el final en que aterrizaran en el cráter Malapert, en la cara oculta. Habría sido un salto científico sin precedentes. Pero era demasiado arriesgado para la época. Sin comunicaciones posibles con la Tierra. Logística impredecible. Demasiado. Y así, desde aquella tarde de diciembre del 72, ningún ojo humano ha visto la Luna más cerca que a 400.000 kilómetros. 54 años. Detente un momento en ese número. En esos 54 años, la humanidad inventó Internet, el smartphone, descifró el genoma humano, descubrió miles de exoplanetas, lanzó los telescopios Hubble y James Webb, envió rovers a Marte y sondas a los confines del sistema solar. Aprendimos a editar genes, a imprimir en 3 dimensiones, a entrenar redes neuronales que compiten con nuestra propia inteligencia. Nos volvimos inimaginablemente más avanzados tecnológicamente. Y sin embargo, ningún ser humano salió de la órbita baja. Piénsalo. Es uno de los paradojas más extrañas de nuestra era. La Estación Espacial Internacional orbita a unos 400 kilómetros de la Tierra. La Luna está casi 1000 veces más lejos. Es como si durante toda tu vida solo hubieras ido a la tienda de la esquina, y de repente, después de décadas, alguien decide dar el paso y caminar hasta una ciudad a 3 días de distancia. ¿Por qué tardamos tanto? Las razones son múltiples y ninguna es gloriosa. Tras el final de la carrera espacial con la Unión Soviética, la voluntad política de costear expediciones de alto riesgo se evaporó. La NASA viró hacia los transbordadores espaciales, que volaban a órbita baja y no más allá. Luego llegó la Estación Espacial Internacional, un proyecto grandioso que unió a 15 países, pero que seguía, una vez más, atado a la órbita baja. Hubo intentos. El programa Constelación bajo el presidente Bush, pensado como sucesor del Apolo, fue cancelado por Obama en 2010 por desbordamiento presupuestario. Hubo planes, comisiones, informes. Siempre el mismo problema: dinero,
ciclos políticos y ausencia de visión a largo plazo. El programa Artemisa nació de los escombros del Constelación. El cohete SLS es la evolución del proyecto Ares. Los motores RS-25 son herencia de los transbordadores. La cápsula Orión empezó a diseñarse para el Constelación. El camino desde el papel hasta la plataforma de lanzamiento duró década y media. No es el triunfo de la velocidad. Es el triunfo de la obstinación. La obstinación de miles de ingenieros que siguieron trabajando pese a los cambios de administración, los recortes de presupuesto y los intentos periódicos de enterrar el proyecto. 54 años no son solo un número. Son 2 generaciones completas de personas para quienes los viajes a la Luna eran historia, no noticia. Algo parecido al desembarco de Colón, fascinante, distante, ajeno. Si naciste después de 1972, toda tu vida transcurrió en un mundo donde los seres humanos no volaban más allá de la órbita baja. Todo eso cambió el 6 de abril de 2026. Cuando supe quiénes formaban la tripulación del Artemisa 2, me detuve unos minutos. Me quedé sentado, en silencio, pensando, estos 4 seres humanos van a volar a la Luna en nuestro mundo. No en una película. No en una simulación. En realidad. Era una sensación extraña, como si alguien hubiera abierto la puerta de una habitación que llevaba décadas cerrada. Y al otro lado, la misma luz lunar de siempre. El comandante es Reid Wiseman, piloto de pruebas naval de Baltimore, Maryland. Graduado en el Instituto Politécnico Rensselaer, con máster en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Johns Hopkins. Ya había estado en la Estación Espacial Internacional en 2014, durante la Expedición 41, 165 días en el espacio. Durante esa misión, él y su tripulación establecieron un récord de 82 horas de experimentos científicos en una sola semana. Pasó casi 13 horas en el espacio exterior. Wiseman también se hizo conocido por compartir activamente fotos y vídeos desde la órbita, acercando a millones de personas a la vida cotidiana en la estación. El piloto es Victor Glover, capitán de la Marina de los Estados Unidos, nacido en Pomona, California. Su historial es único. Licenciado en Ingeniería por la Universidad Politécnica de California. 3 másteres en Ingeniería en instituciones militares y civiles. A lo largo de su carrera acumuló 3.000 horas de vuelo en más de 40 tipos de aeronaves, más de 400 aterrizajes en portaaviones y 24 misiones de combate. Glover había estado en la Estación Espacial en la misión Crew 1 en 2020, convirtiéndose en el primer astronauta afroamericano en completar una misión de larga duración en la estación. Durante sus 168 días en órbita, participó en 4 paseos espaciales. La especialista de misión es Christina Koch, graduada por la Universidad del Estado de Carolina del Norte, donde obtuvo licenciaturas en Ingeniería Eléctrica y Física. Koch es plusmarquista en el vuelo espacial solitario de larga duración entre mujeres. 328 días en órbita en las expediciones 59, 60 y 61 de la Estación Espacial. También protagonizó las primeras salidas al espacio exterior realizadas íntegramente por mujeres. Antes de convertirse en astronauta en 2013, trabajó como ingeniera en varios laboratorios de investigación, incluidas estaciones en la Antártida. Esa experiencia de aislamiento extremo es, quizás, el mejor entrenamiento posible para el espacio. Y finalmente, Jeremy Hansen, astronauta canadiense, coronel de la Fuerza Aérea de Canadá, piloto de caza CF-18. Seleccionado por la Agencia Espacial Canadiense en 2009. Hansen ayudó a la NASA en la formación de astronautas y la gestión de misiones. Fue Capcom, el operador de comunicaciones en el centro de control, y en 2017 se convirtió en el primer canadiense al que se le confió la dirección de la formación de un grupo de astronautas. Para él, el Artemisa 2 era su primer vuelo al espacio. ¿Y qué primer vuelo? Hansen llevaba 3 años preparándose para este momento. Él y su familia, su esposa y 3 hijos, lo vivieron todo, entrenamientos interminables, mudanzas, 3 periodos de cuarentena antes del lanzamiento. En una de las entrevistas previas al despegue, Hansen dijo que la tripulación se había convertido en una segunda familia. Y no es una frase hecha.
Cuando 4 personas pasan miles de horas juntas en simuladores, piscinas de ingravidez, centrífugas y cámaras de aislamiento, o empiezan a odiarse, o se vuelven más cercanos que la sangre. En la tripulación de la Artemisa 2 ocurrió lo segundo. Cada uno de ellos ya había entrado en la historia antes de despegar. Víctor Glover se convirtió en la primera persona que no era blanca en llegar a las inmediaciones de la Luna. Christina Koch fue la primera mujer en orbitar la Luna. Jeremy Hansen fue el primer no estadounidense más allá de la órbita baja desde el Apolo 17. Y Reid Wiseman, el astronauta de mayor edad en volar tan lejos de la Tierra. 4 personas. Y tantos primeros que habrían bastado para una docena de misiones. Antes de hablar del vuelo, hay que hablar del camino hasta él. Porque no fue recto. Ni mucho menos. La preparación de la Artemisa 2 comenzó justo después del anuncio del equipo en abril de 2023. 3 años de entrenamiento intensivo. Cientos de horas en el simulador a tamaño real del Orión en el Centro Espacial Johnson. Decenas de sesiones en el laboratorio de flotabilidad neutra, la enorme piscina donde se simula la ingravidez. Días enteros de ejercicios de supervivencia en caso de aterrizaje de emergencia, desde desiertos hasta mar abierto. Entrenamiento en centrífuga para resistir las sobrecargas. 4G no es un número abstracto. Es la sensación física de que el pecho se aplasta, la respiración se vuelve difícil, la sangre huye de la cabeza y la visión se estrecha. Para eso hay que prepararse, cuerpo y mente. Un apartado especial fue la formación geológica. Los 4 estudiaron geología lunar básica. Aprendieron a reconocer tipos de rocas y estructuras en imágenes orbitales. Entrenaron para describir lo que veían en términos que los científicos pudieran utilizar. 7 horas de observaciones no son fotografía todo lo que veas. Es trabajo científico dirigido. Pero el camino hasta la plataforma estuvo lleno de obstáculos técnicos. El primero, y el más serio, fue el escudo térmico. La misión Artemisa 1, sin tripulación, voló en noviembre de 2022 y regresó sin incidentes graves. Pero el análisis posterior reveló que el material ABCAT que recubre la base de la cápsula se había comportado de manera inesperada durante la reentrada. Partes del recubrimiento se habían desprendido y desintegrado. El escudo térmico es la última línea de defensa entre la tripulación y el plasma a miles de grados. No hay margen de error. Comenzó una larga investigación. Ingenieros analizando datos, realizando pruebas, discutiendo. Unos insistían en que había que rediseñar completamente el escudo antes de volar con personas. Otros argumentaban que el escudo era seguro si se modificaba el perfil de reentrada. En enero de 2026, el nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, antiguo empresario y turista espacial con 2 viajes al espacio en su historial, revisó los resultados junto con ingenieros y expertos independientes y dio luz verde. La tripulación volaría con el escudo existente, pero la trayectoria de reentrada sería modificada para hacerla más suave. Los retrasos en el lanzamiento también se acumularon. Cuando el programa se diseñó en 2011, el despegue estaba previsto entre 2019 y 2021. Luego se postergó a 2023. Después a septiembre de 2025. En diciembre de 2024, el administrador saliente anunció un nuevo retraso por mejoras en el sistema de soporte vital y el escudo térmico, fijando la nueva fecha en abril de 2026. El 18 de enero de 2026, el cohete ensamblado salió finalmente del edificio de montaje vertical hacia la plataforma 39B, del Centro Kennedy. La misma plataforma legendaria desde la que despegaron los Apolo. El 2 de febrero realizaron el ensayo general con combustible completo. Encontraron una fuga de hidrógeno líquido y un problema con la válvula de sellado de la escotilla. Aplazaron. El 19 de febrero, segundo ensayo. Exitoso. Pero el 21 descubrieron una anomalía en el sistema de suministro de helio y el cohete tuvo que regresar al edificio de montaje. Marzo transcurrió en reparaciones. Y por fin, abril. Me parece que en estos retrasos hay algo profundamente humano. Queremos volar, pero no podemos permitirnos el error. Cada comprobación,
Cada aplazamiento, cada tuerca apretada de nuevo es responsabilidad. La responsabilidad de 4 vidas que en unos días estarán más lejos de casa que nadie en la historia. Y en algún momento empiezas a respetar esa lentitud, porque en la exploración espacial la velocidad no solo mata literalmente. También mata programas enteros. El Challenger y el Columbia lo demostraron. Antes de despegar, detengámonos un momento en la maquinaria que hizo posible todo esto. El SLS, el Sistema de Lanzamiento Espacial, no es simplemente un medio de transporte. Es una maravilla de la ingeniería y, al mismo tiempo, la fuente de interminables debates. Su etapa central es el bloque de cohete desechable más grande jamás construido, 65 metros de longitud, 8 metros y 4 décimas de diámetro. Sus depósitos contienen más de 2,5 millones de litros de hidrógeno líquido y oxígeno líquido. 4 motores RS-25 en la base, los mismos que impulsaron los transbordadores durante décadas, ahora modernizados, con una potencia incrementada y diseñados para ser de un solo uso. 2 aceleradores de combustible sólido a los lados, también heredados de los transbordadores, pero alargados. En conjunto, el sistema genera una fuerza de empuje de 39 millones de newtons en el momento del despegue. Más que el legendario Saturno V del programa Apolo. Los críticos argumentan que el SLS es demasiado caro, que se construyó demasiado lento y que utiliza tecnología obsoleta. Y en esas críticas hay algo de verdad. El coste de un solo lanzamiento se estima en varios miles de millones de dólares. Pero los defensores del cohete señalan algo que es difícil de rebatir: funciona. Y llevó personas a las inmediaciones de la Luna por primera vez en medio siglo. En cosmonáutica, la reputación no se construye con promesas sino con resultados. La nave es el Orión, bautizado por la tripulación como Integridad. No es simplemente una cápsula. Es el vehículo espacial tripulado más complejo jamás creado para vuelos al espacio profundo. Su diámetro es de 5 metros, notablemente más espacioso que las cápsulas del Apolo, que medían apenas 3 metros y 9 décimas. Aunque espacioso es relativo, 4 personas siguen viviendo en un volumen comparable al de una furgoneta pequeña. El Orión está equipado con un módulo de servicio europeo, construido por la Agencia Espacial Europea a partir de tecnología de la nave de carga ATV que abastecía la estación espacial. Este módulo proporciona propulsión, energía eléctrica a través de 4 paneles solares, y reservas de aire y agua. El Orión también tiene una característica única que pocas naves en la historia han tenido. Está diseñado para resistir la radiación del espacio profundo. En la órbita baja, el campo magnético terrestre protege a los astronautas de la mayor parte de la radiación cósmica. Pero más allá de la magnetosfera, esa protección desaparece. Los rayos cósmicos galácticos y las tormentas solares se convierten en una amenaza real. El Orión dispone de una tormenta de radiación, un área del interior donde las paredes están reforzadas con blindaje adicional, a la que la tripulación puede retirarse en caso de llamarada solar. Es, en todos los sentidos, una nave construida para el espacio profundo. Y el 6 de abril de 2026, por fin llegó el momento de demostrarlo. El 1 de abril de 2026, a las 18 horas y 35 minutos hora del este, el cohete SLS se separó de la plataforma del Centro Espacial Kennedy en Florida. Los 4 motores RS-25, con sus números de serie enero de 2047, enero de 2059, enero de 2062 y enero de 2061, generaron una fuerza de empuje que convirtió aquel momento en el lanzamiento tripulado más potente de la historia. Los 2 aceleradores laterales añadieron su empuje. Juntos, el SLS se convirtió en el cohete más poderoso que jamás ha llevado personas al espacio. Aproximadamente 8 minutos después, la etapa central se separó y entró destructivamente en la atmósfera sobre el Pacífico. El Orión con su tripulación alcanzó una órbita altamente elíptica con un apogeo de unos 2.300 kilómetros, casi 5 veces más alto que la estación espacial. Pero todavía muy lejos de la Luna. Reid Wiseman controló el lanzamiento desde el asiento izquierdo. El vuelo fue completamente automático, aunque Wiseman podía ordenar un aborte de emergencia en cualquier momento. Nada más apagarse los motores,
Christina Koch y Jeremy Hansen se desabrocharon y comenzaron a verificar los sistemas críticos de soporte vital: el dispensador de agua, las máscaras antiincendio, el inodoro. Con el inodoro, por cierto, surgieron problemas menores desde el primer día, cuya causa no pudo determinarse con exactitud hasta el regreso. Los medios de comunicación de todo el mundo escribieron sobre ello. Pero la tripulación lo resolvió como se resuelven todos los pequeños problemas en el espacio, con paciencia, manuales e ingenio. Así es la realidad de los vuelos espaciales. Está muy lejos de la perfección del cine. Es trabajo con herramientas, con manuales de operación, con situaciones imprevistas que se resuelven aquí y ahora, a miles de kilómetros de cualquier centro de servicio. El segundo día trajo el acontecimiento clave. El bloque de propulsión ICPS realizó la maniobra de inyección translunari. 5 minutos y 49 segundos de motor que enviaron el Orión por la trayectoria hacia la Luna. Víctor Glover, que tomó el asiento izquierdo, asumió el control manual de la nave. Durante unos 70 minutos maniobró el Orión respecto al bloque propulsor separado, que portaba una mira de acoplamiento. Con los sensores de navegación a bordo y los propulsores de orientación, Glover practicaba las técnicas que necesitarán las futuras tripulaciones para acoplarse al módulo de aterrizaje lunar. Christina Koch describió después cómo le sorprendió la respuesta de la nave a los controles manuales. Era increíble estar en una nave de espacio profundo y simplemente pilotarla a mano. En una sola frase, sin dramatismos, la esencia de lo que significa ser piloto más allá de la Tierra. El tercer día, la tripulación probó las comunicaciones a través de la red de comunicación del espacio profundo. El sistema de antenas gigantes distribuidas en 3 puntos del planeta: California, España y Australia. Las mismas antenas que en su día mantuvieron el contacto con las sondas Voyager, con Cassini, con los rovers de Marte. Ahora hablaban con el Orión. Ese mismo día, la Tierra en las ventanillas se había vuelto notablemente más pequeña. Y de repente, te das cuenta de que la distancia hasta ella ya no es un número. Es una sensación física, visceral, de desapego de todo lo familiar. Los astronautas del Apolo describían el momento en que la Tierra cabía en el marco de la ventanilla, y luego cuando podía cubrirse con el pulgar. El mundo entero, detrás de un pulgar. En mi infancia imaginaba a los astronautas del Apolo mirando la Tierra desde sus cápsulas. ¿Qué sentían? ¿Cómo cambiaban sus rostros? Se sabe que muchos de ellos regresaron transformados. No por la radiación ni por las sobrecargas, sino por lo que habían visto. A esto se le llama el efecto de visión global. Cuando ves la Tierra completa, como una esfera flotando en la oscuridad, ya no puedes pensarla de la misma manera. Las fronteras entre países se desvanecen. Las guerras parecen absurdas. Comprendes que toda la historia de la humanidad, todo el amor, todo el dolor, todos los descubrimientos y todas las pérdidas, ocurrieron en una pequeña bola azul envuelta en una atmósfera tan tenue que, si la Tierra fuera una manzana, esa atmósfera sería más delgada que su piel. Por primera vez en 54 años, 4 personas volvieron a experimentar eso. Entre el tercer y el cuarto día, la tripulación probó el sistema de navegación por estrellas del Orión en condiciones de espacio profundo. En órbita baja, la navegación se basa en el GPS. Pero más allá de la constelación de satélites, el GPS no funciona. En el espacio profundo, la nave debe determinar su posición a partir de las estrellas, como los navegantes de hace siglos, pero con una precisión de fracción de segundo de arco. Las cámaras de navegación óptica del Orión registraron la posición de las estrellas y las compararon con una base de datos, determinando las coordenadas de la nave con la precisión suficiente para regresar a casa. Un detalle que suele pasarse por alto: a bordo del Orión había 189 elementos únicos en el menú. 10 bebidas diferentes, desde café hasta batidos. Tortillas, frutos secos, pechuga de ternera a la barbacoa, coliflor, macarrones con queso, calabaza, galletas y chocolate. El menú fue desarrollado junto con nutricionistas espaciales y la propia tripulación para garantizar el equilibrio de calorías, hidratación y nutrientes. Durante el lanzamiento y el aterrizaje, solo alimentos listos para comer. En vuelo,
Platos liofilizados que se rehidrataban y calentaban en un dispositivo portátil parecido a un maletín. Puede parecer un detalle menor. Pero para una misión de 10 días, la calidad de la alimentación es un factor crítico tanto para el bienestar físico como para el estado de ánimo. Mención aparte merece el talismán de la misión, Rize. Un peluche diseñado a partir del dibujo de Lucas E., un niño de 8 años de Montrose, California. Representa una luna con una gorra de béisbol con forma de tierra, en homenaje a la famosa fotografía, Amanecer terrestre del Apolo 8. La NASA organizó un concurso al que se presentaron más de 2.600 propuestas de más de 50 países. Y ganó Rize. El peluche fue fabricado en el laboratorio de mantas térmicas del Centro Goddard y asegurado en la cabina. Cuando el Orión alcanzó la órbita y se estableció la ingravidez, Rize flotó, convirtiéndose en indicador de gravedad cero. Una tradición que se remonta a los primeros vuelos espaciales. Un símbolo pequeño y conmovedor de que el cosmos no pertenece solo a ingenieros y pilotos. También pertenece a los soñadores de 8 años. Los días cuarto y quinto estuvieron llenos de trabajo continuo. La tripulación reparó averías menores, probó el simulador de volante de inercia, el único medio de ejercicio físico a bordo, realizó pruebas del sistema de soporte vital. Al cuarto día, finalmente resolvieron el problema del inodoro, lo que fue una pequeña pero importante victoria. También grabaron tutoriales en vídeo para los espectadores en la Tierra, explicando cómo era la vida en el Orión. Considerablemente más estrecho que la Estación Espacial Internacional, 4 personas compartían un espacio comparable al de un coche grande. Dormían en sacos de dormir sujetos a las paredes. Comían de bolsas. El Orión se acercaba a la Luna, y las ventanillas mostraban cada vez más detalles. La Luna crecía. Primero como un disco brillante, luego como un mundo con relieve discernible, después como algo enorme que llenaba todo el campo de visión. La nave entró en la esfera de influencia lunar a las 0:37 del 6 de abril. Esto significaba que la gravedad de la Luna ahora atraía al Orión con más fuerza que la gravedad de la Tierra. Christina Koch dijo por radio: ahora estamos cayendo hacia la Luna, no ascendiendo desde la Tierra. Es un hito asombroso. Y entonces llegó el sexto día. El día para el que todo había sido planeado. La tripulación se despertó con la canción Buenos días de Mandisa y Toby Mac. La Luna estaba a poco más de 30.000 kilómetros. Antes de comenzar las observaciones, recibieron un mensaje especial grabado por el astronauta Jim Lovell, legendario comandante del Apolo 13 y participante en el Apolo 8, antes de su fallecimiento en 2025. Piénsalo un momento. Lovell fue uno de los primeros seres humanos en ver la cara oculta de la Luna cuando el Apolo 8 realizó su histórico sobrevuelo en diciembre de 1968. ¿Y ahora? Su voz grabada, la voz de alguien que vio la cara oculta hace 58 años, guiaba a quienes la verían de nuevo. Generaciones separadas por medio siglo. La misma misión. A las 13:56, el Orión batió el récord establecido por el Apolo 13 en 1970, a una distancia de 400.171 kilómetros de la Tierra. Esa distancia había permanecido imbatida durante 56 años. Ahora, 4 personas se convirtieron en los seres más alejados de casa en la historia de nuestra especie. La distancia máxima alcanzada durante toda la misión fue de 406.771 kilómetros. 4 personas. Los más alejados de casa en 54 años. Y lo que les esperaba detrás de la Luna era algo que ningún ser humano había visto en todo ese tiempo. El sobrevuelo duró 7 horas. En el punto de mayor acercamiento, el Orión pasó a unos 6.545 kilómetros de la superficie lunar, significativamente más alto que las órbitas de las misiones Apolo, que se aproximaban a pocos cientos de kilómetros. La diferencia se explica por la trayectoria de retorno libre, en la que la nave no entra en órbita lunar, sino que utiliza la gravedad de la Luna para girar y regresar a la Tierra. El mismo esquema que salvó al Apolo 13 en su regreso de emergencia. Pero incluso desde esa altura, la Luna llenaba completamente las ventanillas. Como una pelota de baloncesto sostenida a la distancia de un brazo.
La tripulación trabajó en 2 turnos, fotografiando la superficie durante 5 horas. En total, unas 10.000 fotografías. 32 cámaras y dispositivos con diferentes ópticas registraron desde panorámicas del horizonte lunar hasta primeros planos de cráteres con teleobjetivos de 400 milímetros. Lo que impresiona primero en las imágenes de la cara oculta es lo diferente que es de todo lo que estamos acostumbrados a ver. La cara visible de la Luna, la que mira hacia la Tierra, está cubierta por enormes manchas oscuras. Los mares lunares. Llanuras basálticas llenas de lava solidificada que fluyó desde el interior hace entre 1.200 y 3.800 millones de años. Ocupan alrededor del 31% de la cara visible. Pero en la cara oculta, casi no hay tales mares. Apenas el 1% de la superficie está cubierto de basalto. En su lugar, un campo continuo de cráteres antiguos, superpuestos unos sobre otros, como las marcas de viruela en un rostro. La roca aquí es más antigua, más clara. Se llama nortosita, un mineral rico en aluminio y calcio que se formó cuando el océano de magma primigenio de la Luna comenzó a enfriarse y los minerales más ligeros flotaron hacia arriba. La cara oculta es la piel primigenia de la Luna, casi inalterada por el vulcanismo. El astronauta William Anders, que la vio desde el Apolo 8 en 1968, la describió así: parece una caja de arena en la que mis hijos jugaron un tiempo. Solo superficies golpeadas sin definición. Protuberancias y agujeros. Vemos una cara de la Luna toda la vida y creemos conocerla. Pero dale la vuelta. Y ante nosotros hay un mundo completamente diferente, más antiguo, más duro, más honesto. Como si la Luna nos hubiera estado mostrando durante milenios solo su versión editada, cubierta de llanuras de lava, aparentemente más suave de lo que realmente es. Uno de los primeros objetos que captó la atención fue el cráter Vavilov, relativamente joven en el borde de la cuenca mucho más antigua de Erzsprung. Lo fotografiaron con el teleobjetivo de 400 milímetros. La imagen fue impresionante. La transición nítida del suave anillo interior de montañas a la zona circundante salpicada de impactos. Las largas sombras en el terminador, la línea que separa el lado iluminado del sombreado, realzaban el relieve, haciendo que cada saliente y cada grieta fueran tridimensionales, como si alguien hubiera pasado una luz lateral sobre un bajo relieve antiguo. Los astrónomos estaban especialmente interesados en ese terminador. Con un ángulo solar bajo, las sombras se alargan, y un montículo de apenas unos metros proyecta una sombra de kilómetros de longitud. El terminador convierte el relieve lunar en una especie de radiografía. Estructuras invisibles con el sol alto se manifiestan con una claridad cinematográfica. La tripulación también documentó diferencias en brillo y color. En la cara oculta predominan las rocas claras, las tierras altas anortosíticas, pero hay manchas más oscuras que indican escasas inclusiones de flujos basálticos. Una de ellas es el cráter Tsiolkovsky, uno de los pocos en la cara oculta rellenos de lava oscura. Su contraste con el entorno claro es visible incluso desde 1.000 kilómetros de distancia. Tsiolkovsky, el mismo cráter donde Harrison Smith soñaba con aterrizar en el Apolo 17. La cuenca Erzsprung se ve como 2 cráteres concéntricos, un doble anillo con un diámetro de unos 570 kilómetros. Se formó hace miles de millones de años cuando un cuerpo masivo impactó con tal fuerza que creó un anillo exterior de destrucción y luego uno interior, cuando el fondo del cráter rebotó hacia arriba. Este fenómeno se llama elevación central y es característico de las estructuras de impacto más grandes. En la Tierra, estas estructuras son extremadamente raras y están muy erosionadas. En la Luna, se conservan casi perfectamente. Quizás el espectáculo más esperado fue la cuenca orientale, una de las cuencas de impacto grandes más jóvenes de la Luna, situada en la frontera entre las caras visible y oculta. Sus anillos concéntricos de montañas eran claramente visibles para la tripulación. Orientale es, en cierto modo, la piedra roseta de la geología lunar. Su relativa juventud y buena conservación permiten estudiar los procesos de formación de cuencas que en estructuras más antiguas fueron borrados hace mucho tiempo. Hemos llegado a uno de los mayores misterios de la geología lunar. ¿Por qué las 2 caras de la Luna son tan radicalmente diferentes? Es el llamado problema de la Luna de 2 caras.
Los científicos llevan debatiendo sobre ello desde los años 60, cuando las sondas soviéticas Luna y el programa Apolo mostraron por primera vez la magnitud de las diferencias. Existen varias hipótesis, y ninguna ha sido probada definitivamente. La primera está relacionada con el calor y el acoplamiento de marea. Cuando la Luna se formó hace unos 4.500 millones de años, resultado de la colisión de un cuerpo del tamaño de Marte, a veces llamado Theia, con la prototierra, era una bola fundida, un océano de magma. En esa época, la Luna estaba aproximadamente 15 veces más cerca de la Tierra que ahora. La Tierra estaba incandescente, su temperatura alcanzaba los 2500 grados Celsius. La cara visible de la Luna, constantemente expuesta a este horno, se enfrió más lentamente. La cara oculta, alejada de la Tierra, se solidificó antes. Los elementos que seguían evaporándose en la cara visible aún fundida se condensaron en la cara oculta ya enfriada, haciendo su corteza más gruesa en un promedio de 12 kilómetros. Los datos de la nave orbital Grail de la NASA confirmaron esta diferencia con alta precisión. La segunda hipótesis involucra los llamados elementos CREP, potasio, elementos de tierras raras y fósforo, junto con uranio y torio, que al desintegrarse liberan calor y pueden mantener el manto fundido durante miles de millones de años. Estos elementos se concentran en la cara visible, en la región del océano de las tormentas. Derretían el manto, generaban vulcanismo, inundaban cuencas con lava y creaban los mares lunares que vemos a simple vista. En la cara oculta hay pocos de estos elementos. El manto allí es más frío. La misión china Chang'e 6 en 2024, la primera devolución de muestras de la cara oculta en la historia, confirmó que el basalto de la cara oculta se formó a una temperatura unos 100 grados menor que rocas similares de la cara visible. Las diferencias no son superficiales. Penetran profundamente en el interior. La tercera hipótesis es aún más impactante. Quizás, en las primeras etapas de la Luna, una segunda luna más pequeña colisionó con ella. Una luna de la Luna, formada de la misma nube de escombros tras el impacto de Theia. Este pequeño compañero pudo haber existido durante algún tiempo en una órbita estable hasta que las fuerzas de marea los unieron. La colisión fue lenta para los estándares cósmicos. No una explosión, sino una fusión, como si dejaras caer una bola de arcilla sobre otra. El material de la segunda luna se depositó sobre la cara oculta, engrosando la corteza y sellando debajo de ella las huellas del antiguo vulcanismo. Si esta hipótesis es correcta, las dos caras de la Luna tienen orígenes literalmente diferentes. Se formaron a partir de dos cuerpos distintos. Y finalmente, la cuarta hipótesis, la cuenca Polo-Suraiken. El cráter de impacto más grande y antiguo de la Luna, con un diámetro de aproximadamente 2.500 kilómetros y una profundidad de hasta 8 kilómetros. El impacto que lo creó hace unos 4.300 millones de años fue tan poderoso que pudo redistribuir los flujos de calor en el manto. Modelos computacionales publicados en Science Advances muestran que un penacho de material caliente de ese impacto pudo transportar los elementos CREP, como una ola, a la cara opuesta, la cara visible. Los elementos se desplazaron sobre una ola de calor, como un surfista en una cresta. Así la cara visible recibió su motor volcánico, y la cara oculta quedó fría y geológicamente inerte. Todas estas hipótesis no se excluyen mutuamente. La realidad probablemente incluye elementos de cada una. Pero para saberlo definitivamente, se necesitan datos, muestras, observaciones realizadas no por robots sino por humanos capaces de evaluar en tiempo real lo que una cámara podría pasar por alto. Por eso el sobrevuelo de la Artemisa 2 importa tanto científicamente, no solo simbólicamente. 40 minutos. Ya mencioné este número al principio. Ahora entendamos qué ocurrió durante ellos. La comunicación con Houston se interrumpió a las 18 horas y 44 minutos, cuando la Luna bloqueó completamente la señal de radio para todo el mundo. En la Tierra, silencio total. Para la tripulación, libertad total. Ninguna voz del control de misión. Ninguna instrucción. Ninguna pregunta. Solo 4 personas, las ventanillas y la cara oculta de la Luna flotando lentamente debajo de ellos.
40 minutos durante los cuales, si algo hubiera ido mal, habrían tenido que resolverlo solos. Un fallo del motor, una despresurización, un fallo de navegación, solos. Esto se llama profundidad de tripulación, la capacidad de un equipo de funcionar incluso ante la pérdida de uno o varios miembros. Cada uno de los 4 sabía qué hacer en cualquier situación. Cada uno podía asumir las funciones del otro. Y en esa autosuficiencia de 40 minutos hay una metáfora para toda la humanidad. Nosotros también volamos en el vacío, en un pequeño planeta a través del espacio infinito, y nadie nos ayudará excepto nosotros mismos. Cuando la señal se restableció y Houston finalmente exhaló, ocurrió algo completamente inesperado para quienes no conocían el calendario. A las 20:35, hacia el final del programa de observación, comenzó un eclipse solar. Desde la posición del Orión, la Luna ocultó completamente el Sol. La totalidad duró no 2 o 3 minutos como sucede en la Tierra, sino casi 54 minutos. Casi una hora durante la cual la corona solar, la atmósfera exterior del Sol normalmente invisible debido al brillo de la propia estrella, fue claramente visible. La tripulación se puso gafas especiales hasta que el Sol estuvo completamente oculto. Luego se las quitó y miró directamente a la corona. Christina Koch describió las estructuras de la corona, los llamados streams, como cabellos finos, como los de un bebé. Los astronautas también vieron Venus, Marte, Saturno y Mercurio, que aparecieron cerca de la corona. Las estrellas centellaban contra el fondo de un disco lunar oscuro. Imagina que acabas de rodear la cara oculta de la Luna. La Tierra vuelve a aparecer en el campo de visión, y justo entonces el Sol empieza a ocultarse detrás del mismo cuerpo celeste que acabas de rodear. La oscuridad no desciende desde abajo, como en un atardecer terrestre, sino desde el disco lunar que se desliza lentamente sobre el Sol. Y entonces, oscuridad total. Aparecen las estrellas. La corona arde. Venus brilla intensamente a la izquierda. Y uno se da cuenta de que está presenciando algo que ningún ser humano en la historia ha visto antes desde este punto. Hay más. En la negrura de la noche lunar, la tripulación registró 6 impactos de meteoritos. Pequeñas rocas cósmicas que, al chocar contra la superficie a velocidades de decenas de kilómetros por segundo, creaban fugaces puntos brillantes sobre el fondo negro. La última vez que algo parecido fue observado por humanos fue durante el Apolo 17, cuando Smith vio 3 destellos. La tripulación del Artemisa 2 registró el doble. Cada destello es un dato sobre velocidad, masa y frecuencia de los impactos, crucial para evaluar la seguridad de futuras bases lunares. Imagina navegar sobre un océano oscuro, y ocasionalmente, abajo, se encienden luces. Solo que este océano es de roca, y cada chispa es un golpe del cosmos que deja un diminuto cráter. A lo largo de miles de millones de años, se acumulan tantos cráteres que toda la superficie se convierte en una ondulación continua. Y eso es exactamente lo que la tripulación contemplaba desde las ventanillas. Tras el eclipse, el amanecer de la Tierra, a las 19:22, ya en el camino de regreso, la tripulación observó cómo una porción de nuestro planeta volvía a ascender sobre el horizonte lunar. En la imagen, la Tierra es una frágil media luna azul, iluminada solo por su borde superior. A lo largo del horizonte lunar se extiende la silueta de un relieve dentado. Montañas y cráteres delineados por la luz de contraluz. Esta fotografía evoca la famosa imagen del amanecer terrestre tomada por la tripulación del Apolo 8. Esa instantánea se considera una de las fotografías más influyentes de la historia. Ayudó a lanzar el movimiento ecologista al mostrar la Tierra como un objeto pequeño, frágil y solitario. La nueva fotografía del Artemisa 2 es la continuación de esa conversación iniciada hace casi 60 años. Cerca de la cuenca orientale, los astronautas notaron 2 cráteres sin nombre y propusieron llamarlos Integridad y Carol, en honor a su nave y en memoria de la difunta esposa del comandante Wiseman. Un lugar en la Luna que desde ahora puede llevar el nombre de una persona amada. Para siempre. Porque en la Luna no hay viento, ni lluvia, ni tiempo en el sentido en que lo conocemos. Esos cráteres existirán cuando ninguno de nosotros esté ya aquí, cuando la propia humanidad, quizás, haya cambiado hasta ser irreconocible,
Volamos hacia las estrellas no solo en busca de conocimiento. Volamos para dejar una huella. Para decir, estuvimos aquí, amamos, recordamos. Víctor Glover, al hablar del Terminador, fue particularmente elocuente. Describió islas de luz y valles que parecían abismos negros en los que uno podía caer hasta el centro de la luna. En estas palabras reside lo que ningún instrumento puede transmitir: emoción, asombro, deleite. La reacción humana ante un paisaje inhumano. La cámara registra fotones, pero solo un humano puede decir que esto es fascinante. Y en eso reside la insustituibilidad del ser humano en la exploración del cosmos. Vivimos en una época donde el valor de la presencia humana no es obvio. Los robots fotografían mejor, los instrumentos miden con más precisión, los algoritmos analizan más rápido. Pero ningún robot dirá, no estoy lista para regresar a casa. Ningún algoritmo propondrá nombrar un cráter en memoria de un ser querido. Enviamos personas al espacio no porque sea más eficiente. Enviamos personas porque el espacio no es solo un conjunto de datos. Es una experiencia. Y la experiencia solo tiene valor cuando es vivida por alguien capaz de comprenderla. Tras el sobrevuelo, la tripulación recibió felicitaciones. El presidente Trump llamó a los astronautas en directo. El administrador Isaac Mann preguntó qué les había sorprendido más. Jeremy Hansen respondió, cuando estábamos en la cara oculta y mirábamos hacia la Tierra, realmente sentías que no estabas en una cápsula. Te habían transportado. Era alucinante. Christina Koch, la primera mujer en orbitar la Luna, añadió, qué rápido pasa todo. No estoy lista para regresar a casa. Al séptimo día, el Orión salió de la esfera de influencia lunar. La tripulación mantuvo una llamada de audio de 15 minutos con los cosmonautas de la Estación Espacial Internacional. Nave a nave. Una tripulación en órbita terrestre, otra regresando de la Luna. Los días octavo y noveno transcurrieron en preparación para la reentrada. A medida que se acercaba a la Tierra, la nave aceleraba. Al noveno día, la tripulación se despertó con Lonely Wanderer de Charlie Crockett. Quedaban 147.000 millas para casa. El décimo día, el 10 de abril, fue el día del regreso. La reentrada es, quizás, el momento más arriesgado para una nave que regresa de la Luna. El Orión debía penetrar las capas superiores de la atmósfera a unos 38.000 km por hora. A esa velocidad, el aire delante de la cápsula se comprime y se calienta hasta los 2.700 grados centígrados. El escudo térmico, el mismo que generó tantos debates, debía soportar ese infierno. Para comparar, la temperatura de la superficie del Sol es de unos 5.500 grados. Durante la reentrada, la cápsula se calentó casi hasta la mitad de esa cifra. Imagina estar sentado dentro, sujeto al asiento, y fuera, tras una fina pared, plasma incandescente. Tu vida depende de una capa de material de unos pocos centímetros de grosor. Como dijeron en la NASA, 13 minutos en los que todo debe salir bien. A las 19:33, el Orión se separó del módulo de servicio, exponiendo el escudo térmico. El punto de no retorno. A las 19:53 comenzó el apagón de comunicaciones de 6 minutos. La tripulación experimentó una sobrecarga de hasta 3,9 G. En 10 a 15 minutos, la velocidad disminuyó de 38.000 a 500 km por hora. Tras salir del apagón a unos 7.000 metros de altitud, se desplegaron los paracaídas de freno. Luego, a unos 2.000 metros, los 3 paracaídas principales. Enormes cúpulas de color naranja y blanco que ralentizaron la cápsula hasta 32 km por hora. Amerizaje. El Océano Pacífico, cerca de San Diego. A las 20:07, hora del este. Por primera vez desde diciembre de 1972, personas regresaban de la Luna. El buque de la Armada USS John P. Murtaugh ya esperaba. Los helicópteros Sea Hawk acompañaron a la cápsula. Durante 2 horas, la tripulación fue extraída, llevada a bordo, examinada. Luego, el traslado a Houston. A casa. El Artemisa 2 es la prueba de toda la infraestructura necesaria para el regreso del ser humano a la
Superficie lunar. El cohete funciona. La nave funciona. El soporte vital funciona. El escudo térmico resistió. La navegación, las comunicaciones, el control manual, los paracaídas, el amerizaje, el rescate. Todo funciona. Pero hay algo más profundo que los datos técnicos. Esta misión demostró que somos capaces de hazañas tecnológicas que parecían perdidas. Tras el cierre del programa del transbordador en 2011, Estados Unidos no pudo llevar astronautas de forma independiente ni siquiera a la órbita baja durante casi 10 años. El Artemisa 2 demostró que aún tenemos acceso a un nivel cualitativamente diferente. Otras distancias, otra energía, otros requisitos de fiabilidad. Esta misión también inspiró. 10 millones de personas vieron la transmisión en directo del sobrevuelo en NASA Plus, Amazon Prime y otras plataformas. Un niño de 8 años de California dibujó un talismán que dio la vuelta a la Luna. Esto no es una abstracción. Es una prueba viva de que los sueños funcionan, de que el camino desde un dibujo infantil hasta la órbita lunar es real. Y esta misión creó una base científica que se utilizará durante décadas. 10.000 fotografías de la cara oculta desde un ángulo único, datos sobre el entorno de meteoritos. La observación de la corona solar desde un punto inalcanzable desde la Tierra. Descripciones visuales de estructuras geológicas realizadas por observadores entrenados. Materia prima para cientos de trabajos científicos. La Luna no es un cuerpo pequeño. Su diámetro es de 3.474 kilómetros. Su superficie es de 38 millones de kilómetros cuadrados, un poco más que África. La cuenca del Polo Sur Aitken tiene 2.500 kilómetros de diámetro, como de Moscú a París. Tendemos a olvidar que la Luna es un mundo entero, con montañas, con cráteres del tamaño de países, con tubos de lava subterráneos donde podrían albergarse ciudades. De niño pensaba que la Luna era un lugar muerto. Una roca hermosa pero inútil. Luego aprendí que las muestras lunares cambiaron nuestra comprensión de la formación planetaria. Que la cuenca del Polo Sur Aitken puede contener claves sobre la historia del bombardeo temprano del sistema solar, que el regolito contiene helio 3, un combustible potencial para futuros reactores de fusión, y que la cara oculta de la Luna es ideal para radiotelescopios, porque la Luna protege de las interferencias de radio terrestres. La nave china Chang'e 4, que aterrizó en la cara oculta en 2019, ya demostró el principio. Allí reina un silencio de radio profundo, el punto más silencioso en las cercanías de nuestro planeta. Algún día podría aparecer un observatorio capaz de escuchar voces ahogadas por el ruido de nuestro mundo. Los siguientes pasos ya están trazados. El Artemisa 4, según los planes actuales, apunta a principios de 2028 y prevé un alunizaje tripulado cerca del polo sur de la Luna. En marzo de 2026 se canceló el programa Lunar Gateway, la estación orbital de tránsito, y la arquitectura de futuros vuelos será más directa. El Polo Sur es un lugar especial. En sus cráteres permanentemente sombreados, donde el sol nunca llega, puede haber hielo de agua. El agua lo es todo, bebida, oxígeno para respirar, hidrógeno para combustible de cohetes. Si realmente hay hielo allí, y los datos orbitales lo indican de manera convincente, la Luna, de roca muerta, se convierte en un puesto avanzado, una estación de reabastecimiento entre la Tierra y Marte. ¿Por qué regresar a la Luna si ya hemos estado allí 6 veces? La respuesta es que casi no aprendimos nada. El Apolo solo visitó las regiones ecuatoriales y de latitudes medias de la cara visible. Nunca estuvimos en los polos, nunca en la cara oculta, ni en las cuencas profundas donde los impactos expusieron rocas del manto. La Luna es un registro geológico de 4.500 millones de años sellado en roca y vacío. La Tierra borró hace mucho sus primeras páginas, la tectónica, el agua, la vida trituraron la corteza primitiva. La Luna no lo hizo. Es un archivo del sistema solar temprano. Y hasta ahora solo hemos leído unas pocas líneas. Cuando imagino el futuro de la exploración lunar, veo todo un ecosistema. Bases en el Polo Sur alimentadas por energía solar desde los picos de luz perpetua, donde el sol casi nunca se pone. Módulos de vivienda subterráneos en tubos de lava, túneles naturales dejados por erupciones hace miles de millones de años,
que protegen de la radiación y los micrometeoritos. Instalaciones para la extracción de hielo de agua. Radiotelescopios en la cara oculta escuchando el universo en silencio absoluto. Suena a ciencia ficción. Pero cada elemento de esta imagen se basa en tecnologías reales y datos reales. El hielo de agua ha sido confirmado por instrumentos de varios orbitadores. Los tubos de lava se han detectado por hundimientos en la superficie. Los picos solares se han calculado a partir de datos de altímetro láser. Todo esto no es un sueño. Es una tarea de ingeniería. Y el primer paso hacia su solución es verificar que las personas pueden volar a la Luna y regresar. Eso hizo el Artemisa 2. La Luna no es el objetivo final. Es la plataforma de entrenamiento para Marte. En la Luna aprenderemos a vivir fuera de la Tierra, a extraer recursos del suelo, a construir hábitats herméticos, a cultivar alimentos en sistemas cerrados, a lidiar con la radiación y la baja gravedad. Cada tecnología probada en la Luna nos acerca a Marte, un planeta donde estas tecnologías serán necesarias 100 veces más, porque el viaje allí no dura 3 días sino 9 meses. La comunidad espacial internacional observó el Artemisa 2 con interés profesional y una mezcla compleja de admiración y espíritu competitivo. El programa tripulado chino planea su propio alunizaje alrededor de 2030. India, tras el exitoso aterrizaje del Chandrayaan-3 en 2023, también mira hacia expediciones lunares tripuladas. La Agencia Espacial Europea considera la participación de sus astronautas en futuras misiones Artemisa. El cosmos se convierte nuevamente en un escenario donde las naciones demuestran su potencial. Pero esta vez me gustaría creer que no en formato de carrera, sino de movimiento paralelo hacia un objetivo común. A veces me parece que vivimos en un momento crucial de la historia. No porque nos espere algún gran evento singular, sino porque muchos pequeños pasos se suman a algo inevitable. El Artemisa 2 es uno de esos pasos. Desapercibido en el fondo de las noticias cotidianas, pero fundamental en la escala de décadas. Dentro de 100 años, cuando la gente viva en la Luna y vuele a Marte, recordarán este periodo como el comienzo, el momento en que la humanidad volvió a levantar la mirada de las pantallas y miró a las estrellas. Cuando pienso en todo esto, en los 10 días de la misión, en los 40 minutos de silencio, en el amanecer de la Tierra, en los destellos de los impactos en la oscuridad, en las 4 personas que se convirtieron en los seres más lejanos a casa de la historia, regreso a una sensación simple. Orgullo silencioso. Ni nacional ni político. Simplemente humano. Vivimos en tiempos en que las noticias están llenas de inquietud, guerras, pandemias, crisis ecológicas, fracturas políticas. A veces parece que el mundo no va en la dirección correcta. Y entonces, 4 personas de 2 países se sientan en una cápsula y vuelan a la Luna. No para la guerra, no para obtener beneficios. Por conocimiento. Para mirar una roca que ha estado en el cielo durante 4.500 millones de años y decir, queremos entenderte mejor. Hay algo profundamente terapéutico en esto. No para los astronautas, sino para todos nosotros. Porque si como especie aún somos capaces de esto, de proyectos de ingeniería complejos, de cooperación internacional, de curiosidad pura y desinteresada, entonces no todo está perdido. Significa que en nosotros todavía vive aquello que nos hace humanos en el mejor sentido de la palabra. La cara oculta de la Luna no sabe nada de nuestras guerras y catástrofes. No le importa. Simplemente espera, paciente, silenciosa, eterna. Y en esa indiferencia existe una quietud paradójica. Si algo en la vastedad permanece inalterable, si el cráter Earthsprung seguirá siendo el mismo dentro de 1 millón de años y dentro de 1000 millones, entonces quizás no sea tan trascendental cuál es nuestra tasa de cambio del dólar hoy, o quién triunfó en unas elecciones. Tal vez lo verdaderamente crucial es que encontramos la valentía para emprender el vuelo y observar. Al contemplar las imágenes del Artemisa 2, la roca gris sembrada de cráteres, las extensas sombras del terminador, el frágil arco de la Tierra sobre el horizonte, pienso en la longevidad de estas instantáneas. Serán incluidas en manuales, como lo fueron las fotos del Apolo 8. Decorarán galerías, se mostrarán a las nuevas generaciones, ilustrando qué significa la exploración,
que es el coraje, que impulsa la curiosidad. Y quién sabe, quizás algún niño, al ver estas imágenes, decida ser astronauta, geólogo, ingeniero, o un maestro que transmita a otros pequeños la gesta de nuestro viaje a la Luna y nuestro regreso. La estela de inspiración jamás se interrumpe. Jim Lovell divisó la cara oculta en 1968 y dejó un mensaje para la tripulación del Artemisa. Medio siglo después, un niño de 8 años diseñó un emblema que circunnavegó la Luna. Victor Glover describió el resplandor de las islas en el Terminador, y alguien en la Tierra, al escuchar sus palabras, se detuvo a reflexionar por primera vez sobre cómo es la frontera entre luz y sombra en otro mundo. Eso es lo que hace insustituible la exploración espacial tripulada. No son los datos ni las muestras. Son las narrativas humanas, contadas desde parajes de asombro insondable. Por delante se vislumbran el Artemisa 3, el Artemisa 4, quizás decenas de expediciones. El alunizaje en el Polo Sur, la edificación de bases, los primeros asentamientos permanentes. Nos esperan nuevas generaciones de astronautas para quienes el viaje a la Luna no será una historia, sino su labor cotidiana. Pero el primer paso siempre tiene la mayor relevancia. Marca la dirección, el ritmo, el espíritu de toda la travesía. Y el Artemisa 2 fue exactamente ese paso, firme, meditado, lleno de información y de significado. No hacia la superficie, sino de regreso al espacio profundo. De vuelta a la comprensión de que somos una especie capaz de dejar atrás nuestro planeta. Algún día, quizás en 10 años, quizás en 20, uno de nuestros descendientes se hallará sobre la superficie de la cara oculta de la Luna, en un lugar nunca antes pisado, contemplando un cielo desprovisto de la Tierra, oculta tras el horizonte. Y esa persona, quizás, recordará el 6 de abril de 2026, y a los 4 que regresaron. Los primeros. El cosmos es inmenso, ajeno, no nos espera ni nos llama. Pero en esa ajenidad reside una belleza singular. Si el universo no aguarda nuestra llegada, entonces nos dirigimos hacia él por propia iniciativa, por nuestra voluntad, impulsados por nuestra curiosidad, por un ansia insaciable de conocimiento. Y cada vez que damos un paso hacia ese vacío, ya sea el primer satélite, el primer ser humano en órbita, la primera huella en la Luna o la primera circunnavegación en medio siglo, demostramos que ese anhelo es más poderoso que el miedo, más fuerte que la apatía, más grande que la indiferencia. Y eso, sin duda, es lo más intrínsecamente humano de todo cuanto hemos hecho. Gracias por haber estado presentes. Hasta nuestro próximo encuentro.